¿Qué tal? Sean bienvenidos. Ay, el gallo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su programa de confianza, cosas que a nadie le importan. El día de hoy vamos a hacer un recorrido y un análisis sobre uno de los elementos y los íconos más emblemáticos para la cultura jalisciense. Entre ella destaca la escultura de la glorieta de la Minerva. Para esta ocasión realizamos reporteo, nos fuimos directamente a la localidad, a la ubicación y bueno, vamos a hablar sobre su historia, sobre sus acontecimientos que han surgido, que ha vivido esta escultura en el espacio, en el tiempo y en el patrimonio cultural de la sociedad jalisciense. Para ello, esta grabación vamos a intercalar diferentes imágenes y bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, antes que nada, para aquellas personas que no conocen a lo que es la Minerva, aquí lo vemos en las imágenes, un video captado el día de hoy, día 5 de febrero de 2023. Aquí podemos identificar de manera real el espacio en donde se encuentra ubicada esta escultura. A continuación les vamos a hablar a detalle sobre todos estos datos importantes la, que tiene la figura de la Minerva. Bueno, vamos a consultar en primera instancia el periódico virtual El Heraldo, El Heraldo de México. Y bueno, como encabezado menciona, conoce la historia de la Minerva, el emblemático monumento de Guadalajara. Se realizó una búsqueda previa a través de la página del internet del gobierno y únicamente nos aparece, ahorita lo checamos, nos aparece como noticias actualizadas en cuestión de remodelación, en cuestión de algunos otros datos como restauración y todo este rollo que tiene que ver con su conservación. Y bueno, vamos a leer. Dice, el autor, aquí podemos identificar una fotografía por que parte de, no dice quién es el autor y tampoco nos dice quién escribió el artículo. Bueno, se supone que la Minerva, esta estatua, se inauguró en 1955 y es una escultura que se encuentra en los cruces de la Avenida Vallarta y López Mateos. Bueno, antes que nada vamos a ver en la consulta del internet el año de su inauguración. Dice, según, a ver, vamos a ver, para que chequen que no miento. Se supone que nos debería de aparecer un apartado de la página directa del gobierno, la información del gobierno, pero en este caso nos aparecen únicamente periódicos, El Informador, El Debate, Telediario, Guadalajara, y bueno, vamos a consultar esta
No sabemos si es fidedigna. Ahorita lo investigamos. A ver. Vamos a ver. Vamos a leer una noticia de este año, a ver si existe el periódico o pues hay alguna nota impresa, ¿no? Y si no es así, pues es un tema interesante que se está proponiendo aquí en su canal, cosas que a nadie le importa. Estamos dándonos cuenta que le hace falta fomento, que le hace falta que se escriba, que se investigue más acerca sobre las estatuas, los signos, los símbolos y todos estos elementos presentes en la construcción de la identidad de los ciudadanos. Dice, fíjense que la página es súper apócrifa, ni siquiera vienen referencias, ni siquiera vienen pues una información relevante, ¿no? Vamos a consultar el informador, a ver si aquí nos aparece una nota virtual. Dice, la Minerva, insignia de la Guadalajara cosmopolita, fue efigie. Al principio no tenía la aceptación de muchos tapatíos, pero con el paso de los años se convirtió en un ícono. El autor es el propio El Informador, publicado el 14 de febrero del 2017. Dice que los autores de esta obra es Joaquín Arias Méndez y Pedro Medina Guzmán, a petición del gobernador Agustín Yáñez. Dice que en Guadalajara, Jalisco, el 14 de febrero, símbolo de los más importantes de la Guadalajara moderna es, sin duda alguna, la Minerva. Esta figura colosal se convirtió en centro de reunión para celebrar los triunfos de la selección mexicana y las Chivas, y visita obligada de los turistas, quienes llegan a tomarse la foto del recuerdo. O sea que para... ¿Qué? O sea que solo es un icono en donde se utiliza para celebrar los triunfos de la selección mexicana. Pero dice que la Minerva es más. Es la figura que día a día nos acompaña en los recorridos de nuestra vida cotidiana. Obviamente si vives, trabajas o pasas por esa zona. Es importante resaltar que dentro de la cultura o dentro del lenguaje de las y los jaliscienses, específicamente los tapatíos o de la gente que vive en la zona metropolitana de Guadalajara, sabe que incluso el diseño geográfico de la ciudad está dividida de una manera está dividido de una manera conceptual, de una manera en donde la sociedad identifica cuáles son los lugares con mayor influencia de dinero, o con más ricos o más pobres, para poderlo sintetizar. Y bueno, se supone que continuando hacia lo que se supone es el oeste, el oriente, imagínense, el oriente o el este. Bueno, de donde sale el sol, donde se mete el sol, ¿no? Pues ya es Zapopan, ¿no?
Ahora dice, La Minerva, escultura hecha por Joaquín Arias Méndez. Vamos a ver quién es Joaquín Arias Méndez. Yo creo que este sí debe de haber página de internet del gobierno. Ay, no veo. Mira, aquí consultamos las páginas oficiales del gobierno y los repertorios de información que nos ofrece la página de cultura del gobierno de México. Miren, ¿qué está pasando? Entonces, esto es muy interesante. Joaquín Arias Méndez, artista plástico. Chequense que fue un artista plástico importante y bueno, lo que nos está tratando de decir la historia o lo que entendemos en la actualidad, pero no existen registros de él en el gobierno de Cultura de México. Interesante. O puede que la Minerva sea una tomada de pelo. Ay, no, miren, vamos a ver otro diario electrónico no oficial que no nos dice nada, él va a sus 20 pesitos. Miren, ahora se supone que esta es la del Imbal. Página del Imbal dice, especialista versarán sobre la Escuela Mexicana de Escultura. Vamos a ver si en este artículo nos arroja información sobre el artista que creó la Minerva. Dice, especialistas versarán sobre la Escuela Mexicana de la Escultura el jueves 22 de septiembre a las 5 como parte de las actividades paralelas de la Gliptoteca del MUNAL. Como parte de estas actividades vamos a ver la maestra Elena Darte. Aquí vamos a ver si encontramos el autor. Aquí, Frida Kahlo. Biblioteca. Ok, bueno, nos arroja un montón de personas, un montón de artistas, pero no el específico. Fallece el escultor. Fallece el escultor, pero no se habla de quién es este autor. A ver. Vamos a ver. Vanguardia, vamos a ver. Fallece el escultor. Pero, ¿qué pedo, no? O sea, ¿y dónde está su vida? Todo lo que hizo. A ver, vamos a ver si nos arroja algo. Página no oficial, Vox Populi. San Luis Potosí, quiero creer. 2 de junio, era Géminis. De 1913, nace en el Estado de México el escultor potosino por adopción Joaquín Arias Méndez. Podemos identificar que la fotografía es el autor. La nota no dice quién la escribió aquí en la página. Miren, el autor de este texto, de esta investigación, es Fernando Chavira, López. Una historia, un día en la historia de San Luis Potosí. Pues a ver, si es de San Luis Potosí debe de ser. O San Luis Potosí. ¿Qué es San Luis Potosí? Archivos históricos del Ayuntamiento de La Soledad.
de García Sánchez. No sé qué tiene que ver este. Ella es la autora. Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y pues bueno, creo que no nos va a servir. Gracias, no gracias. Vamos a ver si podemos rescatar más información. Dice que en San Luis Potosí nació el 2 de junio del 1913. Nace en Ixtlahuaca, Estado de México, el escultor Joaquín Arias Méndez, y en 1939 se vino a radicar a San Luis para quedarse. Sus grandes obras de escultor potosino por adopción se encuentran en diversas ciudades mexicanas. Sus obras están colocadas en jardines, teatros, hoteles, plazas y glorietas, dando a nuestra capital una fisonomía que la distingue, como los monumentos a la Revolución, al maestro y a personajes históricos como Francisco González, Bocanegra, Manuel José Otón, Mariano Jiménez, punto y coma, Benito Juárez en Cantera y Venustiano Carranza, punto y coma, Damián Carmona, punto y coma, José María Modelos y Pavón, punto y coma, Francisco y Madero, así como las Fuentes del Carmen, la Fuente del Carmen, la bailarina del Teatro de la Paz y Albert Einstein en EPC SIT, por citar algunas. Además, en nuestro estado su obra se encuentra en 12 estados de la República Mexicana y ha sido publicada por críticos en el tema como Luis Islas García, El Universal, José Urrutia, Novedades, Antonio Rodríguez, El Nacional, Luis Suárez, Revista Siempre, y Gutiérrez Tibón, Enciclopedia de México, GT. Ixtlahuacan, bueno, podemos identificar aquí el lugar de residencia, pero básicamente no nos dice mucho. A ver, vamos a buscar su obra. A ver, las esculturas importantes de Aria en el estado son la emblemática bailarina del Teatro de la Paz. A ver, vamos a ver. Esa yo no la conocía, la neta. Ah, claro, 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 claro. Esta está dentro de... Órale. San Luis Potosí. Ah, me equivoqué. Bueno, vamos a ver. Esta está en el jardín de San Luis Potosí, pero ya la había visto. Y bueno, vamos a ver si nos arroja un poco más de la información de esta obra. Ya saben, cosas que a nadie le importa. En esta ocasión no estamos consultando ninguna referencia oficial, pues porque no existen, solamente vamos a ver las existentes. Dice fantasma de bailarina a un danza en teatro. En San Luis Potosí, el 2 de noviembre del 2017, en uno de los edificios más emblemáticos en San Luis Potosí, se trata del Teatro de la Paz, el cual tiene 123 años desde su creación y comenzó a construirse en 1889. Inauguró en 1894 y con todo edificio antiguo está envuelto de historias y leyendas. Se cuenta que algunas personas han sido testigos de hechos paranormales y aunque todo se le atribuye a los sonidos producidos por las estructuras metálicas, hay otros que aseguran que hay una presencia que nadie ha logrado apreciar. La historia se basa en la vida de una bailarina que año con año se presenta en el escenario de este teatro, así lo cuenta Isela Lara, trabajadora de este recinto,
Dice la leyenda que era una bailarina que bailaba aquí en el teatro, bailarina clásica y que murió aquí en el escenario. Sin embargo, ha sido una leyenda que no ha podido comprobar, pues hasta el momento no existe una fotografía en un video que documente su presencia. Bueno, qué interesante que gire en torno a una leyenda urbana, a una leyenda del colectivo de esta cultura. A ver, vamos a ver qué más obras hay. Bueno, el monumento a la revolución, ese sí lo he visto. No sé si se refiere. No sé si se refiere al que está en la Ciudad de México. Vamos a ver. Monumento a la Revolución. Ah, sí, sí. Sí, era el de la Ciudad de México. Este es un edificio donde pues puedes ir a platicar, puedes ir a pasear, puedes ir a cotorrear. Hay mucha gente que se sienta en el piso, que hace actividades. Y lo interesante de esta obra es que en sus costados o en las esquinas se encuentran figuras, se encuentran las figuras de los personajes de la historia mexicana. Miren, vamos a ver. Qué interesante que este autor, Monumento a la Revolución, pues, miren, Monumento a la Revolución de la página Gobierno de la Ciudad de México. Vamos a consultar Monumento a la Revolución Mexicana, dice, descubre la historia que guarda en su interior y asómbrate con la vista a la Ciudad de México que ofrece su mirador 360. Dice, el Monumento a la Revolución es uno de los recintos históricos más importantes del país que aún conserva su estructura original y uno de los pocos monumentos del mundo que puede ser explorado por completo desde la cimentación hasta la linternilla, la parte más alta del edificio. Este lugar esconde secretos imaginables en sus diferentes niveles. En 1906, para conmemorar el centenario de la independencia de México, se llevó a cabo el proyecto de la construcción del Palacio Legislativo Federal, el cual pretendía ser uno de los más importantes del mundo, con una estructura metálica de más de 14,000 metros cuadrados y tecnología vanguardista en su cimentación, punto y coma. Tuvo una excavación profunda, así como un trabajo artesanal en los remaches de la estructura. Si lo llegan a ver, sí tiene un estilo de vanguardia, pero siento que tiene una influencia muy occidental, muy rusa, eso podría decir, por el estilo de la forma y de la representación. Me hace imaginar que México y este tipo de monumentos, eh, pues no sé, estaban influenciados o eran parte de este tipo de ideología, ¿no? Dice, vamos a leer, vamos a continuar leyendo. Dice, debido a los movimientos revolucionarios de la época, la realización del edificio fue suspendida. Y en 1933 el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia, rescató el proyecto luego de ser abandonado por casi 20 años y le dio un nuevo significado creando un concepto arquitectónico como el que combinó el Art Deco como elementos de grandes proporciones. El Art Deco, vamos a ver qué es el Art Deco para aquellas personas que no están familiarizadas con este estilo vanguardista.
podemos identificar que el Art Deco nos aparece en primera instancia un rascacielos con ciertas características, patrones que se repiten, podemos identificar en los arcos, en la geometría de los triángulos, en esta estructura de concreto. Miren, podemos identificar las características del Art Deco de manera visual. Son como fractales, si me lo preguntaran. Es como una forma entre lo orgánico y, y un castillo, ¿no? Algo como esta parte un poco espiritual también. Vamos a continuar con la lectura de El Monumento a Revolución. Dice, el escultor Olivero Martínez también se unió a la realización de la obra y creó 4 columnas del monumento que representarían la independencia, la ley agraria, la ley obrera y la ley reforma. Por eso es súper importante este monumento a la revolución. Y dentro de su interlínea o su justificación, podemos identificar que estos son los detonantes o los actores de esta historia, el pueblo mexicano. Además, en estos pilares se encuentran los restos de Venustiano Carranza, Francisco Madero, Plutarco Elías Calles y Francisco Villa. A partir de septiembre del 2015 se permitió el paso a los visitantes y hoy puede recorrerlo desde la cimentación, todo, de manera interna. A ver, punto más alto. Bueno, por último, características de este monumento. El punto más alto se localiza la linternilla, que es la cúpula, que ya lo habíamos dicho, compuesta por más de 2 cúpulas de 80 metros de diámetro. En este espacio se lleva a cabo la actividad Amaneceres Monumentales, una de las experiencias más agradables en la que los visitantes pueden apreciar desde las alturas la salida del sol en la Ciudad de México. A ver, vamos a ver otra de las obras. Pues la Minerva no nos están diciendo mucho, la verdad. Monumento al Maestro, este se ve que es interesante. Es que luego nos da... Bueno, que quede en video y en registro lo que se está consultando en el internet. O la internet de las cosas. A ver. Vamos a ver el monumento al maestro. Se fijan cómo en la Ciudad de México, que es un estado diferente al nuestro, sí tiene el registro, por lo menos habla sobre sus monumentos, sus esculturas, cosa que el gobierno de México vimos que en primera instancia las páginas no nos los estaban, no lo permitían. A ver, vamos a continuar. Monumento al maestro. Miren, este está padre. A ver, vamos a ver. Monumento Foursquare. Donde Cultura de Valencia. Monumento al maestro. Monumento. Monumento Arias. Órale. A ver, vamos a ver si aparece un poco de información
De nuevo, una fuente, periódico Región Centro de San Luis Potosí. Y vamos a ver la, las obras del escultor Joaquín Arias. Ese está muy padre. Dice, en Santa María del Río, en San Luis Potosí, exhiben una colección de obras del maestro escultor Joaquín Arias Méndez, quien nació en el Estado de México en 1913, pero casi toda su vida y obra desarrolló en San Luis Potosí. Vivió muchos años en Ojo Caliente. Su obra se encuentra en bastante parte del país en San Luis. Creó los monumentos a la Revolución y al Maestro. A ver, vamos a ver, porque aquí vamos a ver. Porque puede que estemos viendo un monumento que no sea. Ah, mire, el monumento parece que sí, sí es el que se encuentra en la Ciudad de México y este es el monumento a la Revolución. Miren qué interesante. Me gusta muchísimo esta forma, este tallado en la roca. Qué interesante está. Miren, vamos a leer. Ay, pues bueno, ya que. El sol de San Luis. Aquí también hay un sol. Entonces, hay que ser los sitios oficiales de la prensa del municipio o el estado de San Luis Potosí. Vamos a leer sobre la glorieta a la revolución en el olvido y destrozada. ¿Cómo creen? Miren, el escultor, a invitación del gobierno desde 1939, se dedicó a dejar la riqueza de sus obras por casi todo el estado potosino. El monumento requiere hoy en día trabajos de mantenimiento. Vamos a ver, vemos a las personas o a las figuras retóricas de la escultura vestidos como personas revolucionarias de los años 40 o antes. Dice María Bertrán, a ver, ¿quién dice este texto? Se publicó el sábado 18 de julio del 2020 y el autor, no sabemos si es Martín Báez o Rafael Ruiz, El Sol de San Luis. Dice, cuenta la crónica, 6 revolucionarios apostados detrás de una trinchera de roca en posición de lucha. Es una de las increíbles esculturas en bronce de Joaquín Arias Méndez, quien dejó su legado emblemático a San Luis Potosí en Avenida Himno Nacional y Tatanacho, monumento admirado por muchos e indiferente para otros. Pues está muy chido, la verdad. A mí sí me gusta. Dice, al parecer que no requiere mantenimiento porque se observa abandonado y deteriorado, sino sino es que vandalizado por gente sin que hacer y que además no le importa la trascendencia de este trabajo que lleva implícita la historia de México y por supuesto el emblema de la identidad potosina. Dice, hoy en día se observa la pileta deteriorada por dentro de la falta de pintura, agua y por fuera ya se encuentra un tanto destrozada porque le cayeron o bien le tumbaron algunas piezas de alrededor, ni se diga el pasto que se encuentra mal y muy abultado. Y las hierbas hay de montones, una podadita sin que le hace falta. Dice, bueno, aquí está exponiendo todos los desperfectos que ha sufrido a lo largo del tiempo y podemos observar la fotografía de los revolucionarios. Es una mujer con un rifle. Del lado derecho vemos la figura masculina de
un revolucionario, podemos suponer que, por lo que sabemos o por lo que nos han educado, que ropa de manta, su carrillera de balas, su sombrero. Vemos que dentro de la escultura hay un muerto, una persona que está derribada. No sabemos si son con los ojos abiertos, tiene la boca abierta, parece ser algo de sangre, de manera retórica en la imagen, ¿no? Vemos que tienen que por la forma en la que se encuentran están teniendo mucha precaución para no ser disparados por alguien contrario. También nos hablan que a pesar de que hubo una baja, ellos se encuentran al pie de la lucha. Pase lo que pase, se encuentran al frente mirando con sus rifles preparados para disparar. Entonces es una persona, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estas figuras, la vista principal de esta obra monumental, eh, nos hace ver o nos hace observar que todos ellos se encuentran de espaldas. Lo interesante sería saber hacia dónde miran, ¿no? O sea, qué parte de la ciudad estarán observando. Vamos a continuar un poco. Vamos a continuar con figuras de Manuel Otón, Francisco Bocanegra, Venustiano Carranza. Bueno, estas las pueden observar en los a, monumentos a la Revolución. Ahora vamos a ver si nos aparece más información de los periódicos de San Luis Potosí. Miren, según la orquesta MX Noticias en FA, en febrero del 5 de febrero del 2023, un sitio publicado por Tololoche. Obviamente no es un sitio oficial. Dice, aquí vemos una imagen del autor o del escultor Joaquín Arias, y dice, aunque nació en el Estado de México, su amor por nuestra ciudad quedó plasmado con obras sin las que hoy no podríamos entenderse la geografía urbana. Por Itzel Márquez, dice, Joaquín Arias Méndez nació en Ixtlahuaca, Estado de México, el 2 de junio de 1913, pero su gran parte de su vida la vivió en San Luis Potosí. Hasta su fallecimiento en el año 2013, llegó a la ciudad a los 28 años de edad y fue el autor de diversas esculturas sin las que hoy sería imposible la geografía potosina. Aquí podemos identificar otra de las obras de este autor. Dice, Joaquín es el autor del monumento a Benito Juárez, ubicado en el distribuidor vial del mismo nombre, ruta que conecta la ciudad con su zona industrial, por lo que en él diariamente circulan millones de personas. Otras esculturas importantes en el estado son la emblemática bailarina del teatro, esa ya la consultamos, Monumento de la Revolución. Bueno, esto como que lo copiaron y lo pegaron de otra página y lo podemos ver cómo se repite este elemento de información. Aquí vemos el de la Revolución. Dice que San Luis Potosí no es la única ciudad marcada con las firmas de Arias, pues es el creador de íconos más importantes de la ciudad de Guadalajara, realizado en bronce, simula a la diosa romana Minerva, Atena en la cultura helénica.
La escultura tiene una medida de 20 metros y fue realizada en Aguascalientes, y para transportarla fue necesaria dividirla en 3 partes. Dice que el escultor obtuvo en el 2013 la presea al mérito Plan de San Luis. Entre los homenajes póstumos al escultor, en el 2017, el Museo Francisco Cosio realizó una exposición en honor a Joaquín Arias, donde estuvieron en la exposición esculturas como la bailarina, el Teatro a la Paz, la Trinchera y la Minerva. Además, en el 2018, el altar de muertos en el patio central del Palacio del Gobierno fue dedicado a este escultor y rindió un homenaje al artista del Teatro de la Paz. Lo que, miren, podemos identificar que aquí ya nos arroja otro dato. La pregunta sería, ¿por qué pondrían una diosa romana para celebrar los partidos de fútbol, soccer en un lugar económicamente con mayor ingresos que la mayoría de los habitantes? A ver, vamos a ver un poco más sobre la Roma Minerva, la romana Minerva. Vamos a ver quién es este personaje de la sala de Minerva Art Sculpture. Wikipedia, cultura del deporte, a ver, vamos a ver. Esta que es una página oficial, según. Ok. Didáctica. ¿Quién es? Ok, vámonos a la vieja confiable, Minerva. Wikipedia dice que para otros usos de términos, véase Minerva. En la mitología romana, Minerva es la diosa virgen de la sabiduría, la estrategia militar, la guerra, la civilización, las ciencias, la navegación, la justicia, el Estado, la educación, la medicina, el comercio, las artes, la victoria, la habilidad, los héroes, la fuerza, el coraje, la industria, los inventos, el desarrollo, los oficios y la paz. Además de ser protectora de Roma, la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atena en la mitología griega, aunque inicialmente se le destituye el rango de diosa guerrera, siendo sustituida por Belona, la diosa romana de la guerra, que corresponde a Enión en la mitología griega. No obstante, este camino no fue permanente, ya que más adelante en la historia de Roma, Minerva sería renombrada como diosa de la guerra, defensiva y estratégica. Vamos a ver el mito de Minerva, de la Minerva. Dice que Minerva era la hija de Júpiter, quien tras yacer de Metis, la prudencia, fue víctima del terror, ya que se le había predicho que los hijos que engendrará con esta la superarían en fuerza y sabiduría, por lo que decidió tragarse a Metis para evitar dicha profecía. Sin embargo, Metis ya estaba embarazada y el feto siguió desarrollándose en el interior del dios. Después de un tiempo, Júpiter comenzó a sentir un gran dolor de cabeza y recurrió a Vulcano, que le abriera la cabeza con un hachazo. La cabeza abierta, surgió Minerva, y adulta y completamente armada, lanzó un grito de guerra tan fuerte que hizo que todos los dioses y el universo entero temblaran de pánico al oírlo. Júpiter, maravillado y temeroso de la figura que había concebido de su cabeza,
La hizo diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica, ya que sabía que Minerva había heredado el intelecto de su madre y la fuerza de su padre. En últimos años pudo ayudar a su padre en la gigantomaquia, guerra contra los gigantes, donde se extinguió por su valentía. Una de las características más famosas de la historia de Minerva, en su desacuerdo con Neptuno, para bautizar con nombres a la ciudad de Atenas. Espérame. Menciona que 12 grandes dioses, elegidos como árbitros, decidieron que quienes produjeran las cosas más útiles para la ciudad otorgaría su nombre. Neptuno de golpe, de tridente, hizo que la tierra produjese una inmensa fuente de agua salada. Minerva hizo que creciera un olivar y de eso lo que le dio la victoria como diosa patrona de Atenas, que se dedicaba a grandes sacrificios, así en las grandes Patatenas, una de las fiestas más importantes de la ciudad, cada tribu de Ática le dedicaba un buey, cuya carne se distribuía a continuación entre el pueblo. Dice que a veces conduce a Ulises a sus viajes y a veces se digna enseñar a las hijas de Pandora el arte de destacar de los trabajos que convienen a las mujeres, a representar flores y combates en obras tapiceras. Incluso es ella que embellece de sus manos el abrigo de Yuno. En una ocasión se enfrentó a Aracne para comprobar cuál de las dos tenía más rápido. Para demostrarlo, Minerva le propuso una labor, una tela magnífica. Cuando Minerva vio la superioridad de Aracne, fue víctima de tantos celos que decidió convertirla en una araña, según cuenta Ovidio en las Metamorfosis, hecho por lo que se conoce a Minerva como una diosa malévola. Esta escena fue representada por Vázquez en su lienzo de hiladeras, actualmente en el Museo de Prado. Esta está muy chida, ¿eh? A mí me gusta mucho. Diego de Velázquez, pintor español, barroco, estilo barroco, Prado Madrid. Y bueno, vamos a regresar. Dice que finalmente es Minerva quien hace que se construya la nave de los argonautas según su dibujo y quien coloca en su proa la madera que habla cortada en el bosque de Dodona, la cual dirigía su rumbo, le informaba de los peligros y le indicaba los medios para evitarlos. Bajo esta metáfora es fácil reconocer el timo de la nave. Vamos a ver qué interesante la carga simbólica o todo lo que representa esta deidad y de que tenga tanto, una altura tan proporcional en una glorieta, nos hace vincular y nos hace ver un horizonte conceptual en donde la imaginación ve a la Minerva como un estado metafísico por su significado, por su representación y por todos estos conceptos que quieran o no, que quedan grabados en el consciente colectivo de las y los transeúntes que recorren la ciudad y que se topan obviamente con esta escultura. Eh, Hasta aquí se va a quedar la lectura del día de hoy. Espero les haya gustado. Ok, bueno, eso ya no se grabó. X, tenemos la compu de respaldo. Y bueno, espero les haya gustado en esta pequeña investigación. Eh,
A continuación, les dejo un recorrido visual de la Minerva. Este video o esta grabación se realizó el 5 de febrero del 2023. Disfrútenla. se alcanza a ver, pero a la altura del pecho hay un colibrí. Vamos a analizar también lo que es el paisajismo.
buenos tratos.